exorcizar. Absorber, exorcizar. Absorber, exorcizar. Absorber. La semielfa estaba sentada junto a la ventana de su habitación, observando en silencio el jardín exterior. El viento jugueteaba con sus cabellos plateados. A su lado, Pac flotaba, sacudiendo sus diminutos brazos en un intento por atraer su atención. Lia. Hola, ¿todo bien? Preguntó el pequeño espíritu, ladeando la cabeza con curiosidad. Ah, sí, lo siento. Respondió Emilia, parpadeando como si despertara de un sueño. Aunque ella le sonrió, la calidez no llegó del todo a sus ojos. ¿Te gustaría ver cómo está nuestro invitado? Le sugirió, intentando animarla. Emilia asintió con suavidad y se puso de pie. Sí, es bastante peculiar. Debe de ser difícil para él adaptarse a un lugar como este. Con ese pensamiento en mente, salió de la habitación. Satoru Gojo abrió los ojos lentamente. Parpadeó un par de veces, dejando que su visión se acostumbrara a la luz del sol que se colaba por la ventana. Sentado en la cama, extendió una mano hacia una mesita y se colocó sus inseparables lentes oscuros. Antes de poder acomodarlos, su percepción captó la presencia de dos personas al otro lado de la puerta. Su expresión se mantuvo relajada, aunque una pequeña sonrisa divertida se dibujó en su rostro. Hermana. El invitado parece muy extraño. Susurró una voz suave y dudosa, perteneciente a una de las gemelas al otro lado del cuarto. Ren, ¿estará abusando mentalmente de nosotras? Respondió la otra gemela con un toque de ironía, aunque sus ojos entrecerrados brillaban con cautela. Ambas eran idénticas, salvo por el contraste en sus colores. Una tenía el cabello azul y la otra el rosado. Ambas lo observaban como si estuvieran preparadas para actuar al menor indicio de peligro, lo que solo provocó que Gojo sonriera aún más. Vaya, qué forma tan particular de dar los buenos días, comentó, acomodándose los lentes con un gesto despreocupado. Luego se levantó de la cama, alzando los brazos perezosamente por encima de su cabeza. Las gemelas lo observaron sin inmutarse. ¿Siempre reciben así a los invitados? ¿O es porque soy demasiado guapo? Preguntó Satoru con un tono burlón mientras se acercaba a ellas. Ren frunció el ceño ligeramente, pero Ran fue más rápida. Si eso fuera cierto, las normas de la mansión tendrían que actualizarse. Respondió la de cabello rosado con una sonrisa que rozaba el sarcasmo. Gojo soltó una risa suave. Emilia asomó la cabeza por la puerta abierta, interrumpiendo el momento. Ah, ya estás despierto. Oh, eres tú. Respondió Gojo con una sonrisa perezosa, apenas inclinando la cabeza en señal de saludo. Ya conociste a las sirvientas de la mansión. Ellas son Ran y Ren, respectivamente. Gojo alzó una ceja, alternando la mirada entre las gemelas. Ni siquiera se molestaron en tener nombres tan diferentes, murmuró, casi para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que ambas lo escucharan. Ram lo ignoró por completo, y Rem apenas lo miró de reojo, como si su simple presencia fuera una ligera molestia que prefería no reconocer. Señorita Emilia. Intervino Rem con una leve inclinación de cabeza. El señor Rosal regresó anoche. Y mencionó que deseaba verlos. Emilia mostró una expresión de sorpresa, pero rápidamente sonrió. Satoru, el señor Rosal es el dueño de la mansión. Vamos, no deberíamos hacerlo esperar. Gojo se encogió de hombros, ajustando sus lentes. Claro, igual me gustaría conocer a ese tal Rosal. El grupo comenzó a caminar por los largos pasillos de la mansión. Mirando alrededor, de pronto, Gojo se detuvo frente a una de las puertas del pasillo, observándola con curiosidad. ¿Sucede algo, Satoru? Preguntó Emilia, girándose para mirarlo con confusión y curiosidad. Gojo permaneció inmóvil por unos segundos, dejando que su percepción se afinara. Cada puerta en la mansión desprendía una pequeña cantidad de energía, pero la que estaba frente a él era diferente. Su energía era mucho más intensa, casi como un faro brillante en un mar oscuro. No es nada, murmuró finalmente, restándole importancia y siguiendo al grupo. Después de algunos minutos de caminata, llegaron a una amplia habitación, el comedor. Antes de que pudiera decir algo, una pequeña figura captó su atención. Así que tú eres de quien proviene esa gran peste, supongo. Dijo la niña, mirándolo con desdén. Era una niña rubia, de ojos azules penetrantes. Su cabello estaba atado en dos coletas, y el vestido rosa que llevaba solo acentuaba la ternura que contrastaba con su actitud mordaz. Analizándola con cuidado, notó que ella también tenía unos cuantos núcleos, no había dudas de que era un espíritu. El hechicero arqueó una ceja, divertido. Oye, enana, ¿qué significa eso?
Preguntó sin perder su tono despreocupado. Betty no tiene por qué contestarte. Respondió la niña, cruzando los brazos mientras lo miraba de reojo. Satoru giró la cabeza hacia los demás, preguntando por la presencia de la niña. Esta es Beatriz. Ella es la bibliotecaria de la Biblioteca Prohibida de Roswell. Ay, Patty, ven aquí. Ven, ven. Llamó Beatriz mientras extendía los brazos hacia Pac, quien voló hacia ella con entusiasmo. Beatriz está muy encariñada con Pac. Explicó Emilia, sonriendo ante la escena. Goyo ladeó la cabeza, aún tratando de procesar la dinámica entre ellos. Sí, ya veo. Bueno, ¿y dónde se supone que está este tal Roswell del que estamos hablando? Justo en ese momento, una figura peculiar entró en la habitación. Goyo sintió de inmediato la fuerte presencia de energía que emanaba de él. El recién llegado era un hombre de piel pálida, con cabello largo y azul, vestido con colores vivos y maquillaje que realzaba aún más su extravagante apariencia. Lo que más llamó la atención del hechicero fue la cicatriz en su frente, que le provocó un leve escalofrío al observarla. Oh, así que al fin te conozco. Tú debes ser Satoru Goyo. Es un placer conocerte, invitado. Goyo frunció el ceño, confundido por la forma exagerada de hablar del hombre. Supongo que tú eres Roswell. Roswell extendió su mano hacia Goyo en un gesto de saludo. Sin embargo, este lo ignoró por completo y se inclinó ligeramente hacia Emilia, susurrándole al oído. ¿No me dijiste que el dueño era un payaso? Satoru. Eso es grosero. Le recriminó Emilia en voz baja, aunque se notaba divertida por dentro. Roswell soltó una pequeña risa, como si no hubiera escuchado o decidiendo ignorar el comentario de Satoru. Pronto, las sirvientas comenzaron a servir la comida en la mesa, y los ocupantes tomaron asiento. Las gemelas permanecieron de pie junto a su amo, vigilantes como siempre. El chico, por su parte, comía sin prisa, pero con evidente curiosidad por la situación. Roswell esbozó una sonrisa enigmática mientras hacía girar su copa entre los dedos. Has hecho un muy buen trabajo, Satoru. El hechicero levantó la vista brevemente de su plato, aunque no detuvo su comida del todo. ¿Es así? ¿Por qué lo dices? Preguntó con aparente desinterés, pero sin dejar de prestarle atención. Roswell siguió hablando con su peculiar acento. Ayudaste a Emilia con su insignia cuando nadie te lo pidió. Algo así no es propio de cualquiera. Especialmente aquí en Lugúnica. Goyo masticó un último bocado y dejó sus palillos sobre el borde del plato. Sus gafas reflejaban la tenue luz de la estancia, ocultando cualquier expresión que delatara curiosidad, pero su voz la dejó entrever. ¿Y qué tiene de especial este país? Dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Roswell alzó las cejas con una sonrisa más amplia, como si saboreara la oportunidad de explicar. Digamos que Lugúnica no es tan simple como parece. Toda la familia real murió por una desafortunada epidemia. Ahora, no queda nadie para ocupar el trono. Goyo no parpadeó ni una sola vez, manteniendo su mirada fija en Roswell. Su rostro no mostró la más mínima sorpresa, como si procesara la información a su propio ritmo. Ya veo. Pero sigo sin entender qué tiene que ver eso con la insignia. Roswell se inclinó hacia adelante, girando su copa en círculos pausados sobre la mesa. Ah, es muy simple. La insignia era esencial porque Emilia es candidata para ser la próxima gobernante del reino. Si no la hubiera recuperado a tiempo, habría sido descalificada. Alguien que no es capaz de cuidar una pequeña insignia no debería gobernar un reino, ¿no crees? Entendido. Entonces te salvé de un gran problema, princesita. Emilia frunció el ceño, inflando las mejillas. No hacía falta decirlo de esa manera. Y no fue culpa mía. Me la robaron. Goyo se encogió de hombros, su expresión tan despreocupada como siempre. Detalles. Roswell carraspeó, buscando volver a captar la atención de todos. Ejem. Por haber ayudado a la señorita Emilia, creo que es justo recompensarte. Puedes pedir lo que quieras, y si está dentro de mis posibilidades, lo concederé. En ese caso, quiero quedarme aquí como huésped, y tener acceso a la biblioteca. El comedor se sumió en un incómodo silencio. Emilia y Rem intercambiaron miradas discretas, mientras Roswell mantenía su sonrisa enigmática. Goyo, como si no notara la tensión, comenzó a bostezar de aburrimiento. Un rato después, Rem lo acompañaba por los pasillos de la mansión, caminando un par de pasos por delante de él con su habitual expresión impasible. Y con eso concluye el recorrido de la mansión, señor Goyo. Ajá, murmuró Goyo, con las manos en los bolsillos, sin mostrar mucho interés.
Miró a su alrededor, inspeccionando las puertas de forma despreocupada. Si ya no necesita nada más, regresaré a mis labores. Espera. ¿Qué hay de la biblioteca? Se supone que la bibliotecaria es esa niña rara, ¿no? Rem se detuvo un momento y lo miró con el ceño ligeramente fruncido, evaluando cada palabra con desconfianza. La señorita Beatriz usa una magia especial para cambiar la ubicación de la puerta. No importa cuántas veces lo intente, no podrá encontrarla. Goyo entrecerró los ojos, echando otro vistazo a las puertas que rodeaban el pasillo. ¿Magia de bolsillo, murmuró, como si ya hubiera resuelto un rompecabezas mental. Sin esperar más, caminó hacia una de las puertas. Tras esta podía sentir una gran cantidad de energía, idéntica a la que vio en su recorrido anterior, y la abrió con total calma. Rem lo observó, desconcertada. Tras la puerta, en lugar del baño habitual, apareció una vasta biblioteca. Ella estaba en el centro sentada en una silla con un libro grueso y de tapa negra entre las manos. Beatriz levantó la cabeza, frunciendo el ceño con irritación. No puede ser, encontraste la puerta real. Goyo se apoyó contra el marco de la puerta, una sonrisa divertida asomando en sus labios. ¿Esa es la forma de recibir a un invitado? Beatriz lo miró con desdén, volviendo la vista a su libro. ¿Y qué quieres? Supongo que no me importa lo que hayas acordado con Rosoal. Goyo comenzó a pasear entre las estanterías, hojeando libros al azar, como si estuviera de compras en un mercado. Tranquila, no vine a molestarte. Solo quiero echar un vistazo a los libros de magia. Los libros básicos están por allá, dijo Beatriz, apuntando con desgana hacia una sección cercana sin levantar la mirada. Su tono dejaba claro que no quería más conversación. Gracias, pequeña. Eres toda una joya. Hood. No me hables más, supongo. Satoru tomó uno de los libros que Beatriz había señalado. Lo abrió y sus ojos recorrieron la página solo para encontrarse con símbolos incomprensibles. Sus cejas se fruncieron brevemente, pero no dejó que la frustración se asomara demasiado en su rostro. Cerró el libro con calma y se giró hacia la pequeña bibliotecaria, lanzándole una mirada seria. «Oye, ¿puedes enseñarme a leer esto?», preguntó, su tono directo como siempre. Beatriz lo observó por un momento, ladeando la cabeza con una expresión incrédula. Cerró su propio libro con un chasquido seco y lo miró con una mezcla de exasperación y molestia. ¿Qué descaro tienes? Supongo, no tengo tiempo para algo tan trivial. ¿Trivial? Goyo arqueó una ceja, con su típica sonrisa despreocupada en los labios. ¿No eres tú la encargada de la biblioteca? Eso suena como parte de tu trabajo. Beatriz bufó y apartó la vista, irritada. No me importa lo que pienses. Betty no tiene obligación de enseñarte nada. Además, dudo que alguien tan tonto pueda aprender rápidamente. Satoru soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. Ah, ya veo. La famosa bibliotecaria de la mansión es una tsundere. El rostro de Beatriz se sonrojó levemente, y sus ojos se estrecharon en una mezcla de enfado e incomodidad. No digas tonterías. No sé qué es ese término. Ahora vete, supongo. No quiero verte más aquí por hoy. Beatriz alzó su brazo y soltó una ráfaga de viento hacia Satoru, lo que chocó contra la técnica ritual del infinito. Ella quedó sin palabras ante el acto. El hechicero alzó las manos en señal de rendición, divertido por su reacción, y se dio media vuelta sin discutir más. Vale. Ya entiendo. Nos veremos luego, pequeña. Beatriz refunfuñó algo ininteligible mientras él salía de la biblioteca y cerraba la puerta tras de sí. El aire fresco del jardín lo recibió, la puerta por la que cruzó era la principal de la mansión. El cielo estaba despejado, y una suave brisa agitaba las flores del patio. Satoru se detuvo a contemplar por un momento la calma del lugar. Casi era reconfortante, pero él no estaba acostumbrado a esa tranquilidad. A unos metros, notó la figura de Emilia sentada bajo una caseta de madera, acariciando distraídamente a un pequeño espíritu de luz que flotaba a su lado. Cuando lo vio, una sonrisa amable se dibujó en su rostro. Satoru, ¿cómo va tu primer día en la mansión? Preguntó, con su tono ligero y cálido. Goyo caminó hasta ella y quedando a un par de metros de ella, cruzando los brazos detrás de su cabeza. Ah, ya sabes, me echaron de la biblioteca. Eso cuenta como un buen comienzo, ¿no? Emilia parpadeó, sorprendida. ¿Te echaron? ¿Por qué? Digamos que la bibliotecaria no fue exactamente amable. Parece que no soy su tipo. Aunque lo peor es que no entiendo ni una palabra de lo que está en esos libros. Emilia lo miró, preocupada, y bajó la vista hacia sus manos. Eso suena difícil, ¿no entiendes el idioma?
Nunca me contaste de dónde venías. Oh, eso, vengo de un país lejano. Realmente no sabría explicarte cómo llegué aquí. Ya veo, ¿y te está costando adaptarte a todo? No quiero que te sientas incómodo aquí. El hechicero ladeó la cabeza, observándola con más atención. Aunque no lo mostrara fácilmente, parecía genuinamente preocupada por él. Algo en esa sinceridad la hacía distinta. No te preocupes tanto, princesita. He estado en peores lugares. Pero sí, necesito resolver lo del idioma. Me gustaría ayudarte entonces. Pero yo también estoy ocupada estudiando con el tema de la selección real. El par se sumergió en un silencio cómodo, mientras el viento seguía acariciando suavemente la vegetación. Emilia alzó la vista rápidamente, con una expresión decidida. Ya sé. Le pediré a Ram y Rem que te ayuden. Ambas son muy buenas enseñando. Seguro que aprenderás rápido. ¿Las dos sirvientas? ¿La misma que me miró como si quisiera apuñalarme? Preguntó Goyo, divertido. Emilia soltó una risita suave. Esa debe ser Rem. Es un poco reservada, pero no creo que quiera matarte. Goyo se encogió de hombros con una sonrisa tranquila. Bueno, si tú lo dices, supongo que no puedo negar la ayuda. El espíritu de luz que acompañaba a Emilia revoloteó alrededor de Goyo, curiosamente, como si tratara de entender quién era. Goyo lo siguió con la mirada, fascinado por lo que veía. Parecía energía pura, como un núcleo, idéntico a los que Pac tenía en su interior. Era fascinante, algo complejo y a la vez tan simple para él. Este mundo tiene cosas interesantes, pensó, mientras tomaba una bocanada de aire, su cuerpo estaba relajado como no lo había hecho hace mucho. Podría acostumbrarme a esto por un tiempo. Emilia lo observó de reojo, aliviada al verlo más relajado. Si necesitas algo más, no dudes en pedírmelo. Estoy segura de que todos quieren que te sientas cómodo aquí. Goyo le lanzó una mirada rápida, su sonrisa suavizándose un poco. Gracias, Emilia. Ella le devolvió la sonrisa, aunque no pareció notar el leve cambio en su tono. No creo que sea para tanto. Oye, Satoru, ¿tú no quieres volver a tu hogar? Goyo se giró hacia ella, su expresión permaneció en blanco por unos segundos mientras procesaba la pregunta. Luego de un momento, su rostro se suavizó y una pequeña sonrisa asomó, sin rastros de su habitual arrogancia. No, o al menos no por ahora. No creo que allá me necesiten. Digamos que quiero tomarme unas vacaciones. ¿Vacaciones? Sí. Allá ya tienen a alguien que se encargue de todo. No creo que me extrañen demasiado. Emilia lo observó, ladeando ligeramente la cabeza. La confusión se asomaba en sus ojos violetas, pero aún así le ofreció una sonrisa cálida, decidiendo confiar en él. No estoy segura de que lo entiendo, pero supongo que tú sí. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo, ¿de acuerdo? Goyo asintió con una expresión relajada, alzando la mano en un gesto casual. Sí, claro. Me conformo con un buen servicio a la habitación. Emilia soltó una risa ligera. Las horas pasaron. Goyo estaba en su cuarto, sentado en la cama con las piernas cruzadas. El silencio de la mansión era casi reconfortante, pero también inquietante. Se había acostumbrado a la constante actividad en su mundo, donde siempre había algo que requería su atención. Aquí, todo parecía moverse en cámara lenta. Abrió uno de los libros que había tomado de la biblioteca de Beatriz. Las letras seguían igual de incomprensibles que antes. Suspiró y lo dejó a un lado. Un ligero sonido en la puerta interrumpió su momento de calma. ¿Se puede? La voz de Rem sonaba suave a través de la puerta. Adelante. Goyo sonrió sin levantarse de la cama. Con la misma despreocupación de siempre, Rem empujó la puerta con cuidado y entró al cuarto, llevando consigo unos cuantos libros y una pluma. Sus ojos, siempre atentos, lo escudriñaron con disimulo alrededor de todo el cuarto. Supongo que eres mi profesora esta noche, señaló el cuaderno con un ligero movimiento de cabeza. Así es, señor Goyo. Es el trabajo que me ha encargado la señorita Emilia, respondió Rem con formalidad, aunque mantenía una distancia prudente. Se sentó en una silla cercana, colocando el cuaderno entre los dos. Entonces, ¿por dónde empezamos, profesora? Bromeó el hechicero. Rem no rió, en cambio le tendió la pluma sin apartar la mirada de él. Escribir los caracteres básicos será un buen comienzo. Goyo aceptó la pluma, inclinándose hacia el cuaderno. Luego garabateó algunos trazos incomprensibles y le mostró el resultado a Rem, con una sonrisa satisfecha. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Rem lo observó en silencio.
No había maldad en su expresión, pero tampoco complacencia. Horrible. Goyo soltó una carcajada sincera, algo que rara vez se permitía en su propio mundo. Vaya, eres una maestra difícil de impresionar. Pero no importa, voy a destrozar tus expectativas en nada de tiempo. Rem bajó la mirada por un instante, su expresión permaneciendo fría e inmutable. Era difícil saber si estaba irritada o simplemente indiferente. Luego volvió a alzar la vista, sus ojos fijos en los de Goyo, como si buscara algo más allá de lo que él mostraba. Mi hermana sería mejor para este trabajo. Es así. Goyo ladeó la cabeza, su sonrisa relajada nunca desapareciendo. No sé qué tan buena sea ella enseñando, pero por ahora tú eres mi maestra. ¿No es así? Rem no respondió, pero una sombra de incomodidad cruzó su rostro. Aunque había aceptado enseñarle, seguía observándolo fijamente. La noche continuó, y el hechicero aprendió cada letra y palabra con sorprendente facilidad, como si su mente fuera una esponja que absorbía conocimiento al instante. Sus trazos en el cuaderno mejoraban a un ritmo alarmante, pero la expresión de Rem no cambió en ningún momento. Finalmente, la sirvienta cerró el cuaderno con un golpe suave. Terminamos por hoy. Colocó un par de libros pequeños sobre la mesa junto a él. Te dejaré estos cuentos infantiles. Léelos antes de nuestra próxima lección. Satoru levantó una ceja, divertido. ¿Te impresioné? Dominar un nuevo idioma sería muy fácil para mí. Rem, como siempre, lo ignoró. Pero algo en su mirada delataba una leve sorpresa ante la rapidez con la que él había aprendido. Por supuesto, nunca lo admitiría en voz alta. Alimentar el ego de alguien como Satoru sería un error. Sin esperar más, hizo una leve inclinación y se dirigió hacia la puerta. Descansa, señor Goyo. El hechicero sonrió, observando cómo se retiraba tranquilamente, aunque aún podía sentir la desconfianza en cada uno de sus movimientos. Al día siguiente, el hechicero estaba nuevamente en su habitación, hojeando uno de los libros infantiles que Rem le había dejado. Las letras ya comenzaban a tener sentido en su mente, aunque la simplicidad de algunas historias lo aburría. Justo cuando estaba a punto de cerrar el libro y dejarlo a un lado, escuchó un golpe en la puerta. Voy entrando, anunció una voz femenina, sin esperar respuesta. Ram apareció en la entrada, con su actitud habitual de ligera altanería y desinterés. Traía consigo otro cuaderno y más materiales de escritura. La señorita Emilia me pidió ayuda con esto. Prepárate, no seré tan amable como mi hermana, dijo, mientras dejaba los libros sobre la mesa sin mirarlo directamente. El usuario del ilimitado sonrió, divertido. Vaya, me hacen trabajar duro por aquí. Es lo mínimo que deberías hacer, considerando que eres un aprovechado que solo se cuelga de la amabilidad del señor Rosoal. Goyo soltó una carcajada. Le gustaba la forma directa y cortante de Ram. Era refrescante después de la sutileza y la cautela de su hermana. Se sentaron juntos, y la lección comenzó. A pesar de su tono cortante, Ram enseñaba con precisión y eficiencia. Durante la práctica, Goyo hojeó uno de los libros que Ram había traído y se detuvo al ver un nombre que llamó su atención. Satela. Ella es la bruja, ¿no es así? La forma en la que cuentan su historia me hace pensar que no es un cuento de hadas. Ram se detuvo por un momento, sus ojos fijos en la página. Es la bruja de los celos, respondió con frialdad. No vuelvas a pronunciar ese nombre a la ligera. Goyo alzó una ceja, intrigado por la reacción. ¿Por qué? ¿Es un tabú? No es solo un tabú. Ella es la razón por la que casi se destruye el mundo hace 400 años. Lo engulló en oscuridad y devastó todo. No por nada ese tiempo es conocido como la Gran Catástrofe. Ram apartó la mirada y continuó escribiendo, como si quisiera cerrar el tema, pero Goyo no dejó de observarla, curioso por lo que acababa de descubrir. ¿Y este otro cuento? Preguntó, hojeando el siguiente libro. En la portada era un título sencillo acompañado de una figura solitaria y una sombra oscura que lo rodeaba. Esa historia. A Rem y a mí nos encantaba. Mamá la contaba todo el tiempo cuando éramos niñas. Ram lo miró de reojo, su expresión parecía ensombrecida por los recuerdos, pero su tono fue más suave esta vez. Es más antigua que la historia de la bruja. Incluso dicen que es real. Se trata de un chico cuyo amor murió. Y ahora su espíritu lo acompaña a todos lados, protegiéndolo, pero también ese amor es tan intenso que lastima a quienes los rodean y eso lo hace sufrir. Es un vínculo imposible de romper. Goyo guardó silencio por un momento, pasando las páginas lentamente. Antes mencionaste que puede ser real. ¿Tú crees que lo sea? Preguntó, con un tono calmado.
Ram se detuvo, su expresión neutral como siempre, pero hubo un leve titubeo antes de que respondiera. No importa si creo en él o no. Las historias son solo eso, historias. Además, incluso si fuera real es imposible comprobarlo. Todo conocimiento anterior a la gran calamidad se perdió. Ram no dijo nada más referente al tema. Simplemente continuó con la lección, como si la conversación nunca hubiera sucedido. Pero Goyo sabía que había tocado una fibra sensible, aunque no entendía del todo por qué. Satoru resopló, cruzando los brazos mientras observaba a Emilia desde la puerta de la mansión. Las semanas habían pasado sin mayor emoción, y aunque su progreso en la lectura avanzaba bien, la rutina se volvía aburrida. Emilia se acomodó la capucha mágica sobre la cabeza, una tela encantada que ocultaba su identidad de cualquiera que la mirase. Todo listo. Ya es hora de irnos, señorita Emilia. Canturreó Rosual, alzando la voz con su tono usualmente extravagante. Se adelantó hacia el carruaje con un andar ligero, pero había un destello de impaciencia en su mirada, casi imperceptible. Sí, claro, señor Rosual. Emilia se apresuró a seguirlo, pero se detuvo frente a Goyo. Le dirigió una sonrisa cálida, aunque en su expresión había una ligera sombra de preocupación. Satoru, espero que te cuides. Ya me demostraste que eres fuerte, pero, aún así quiero que estés bien. Goyo ladeó la cabeza, observándola sin rastro de emoción en el rostro. Luego, alzó levemente una ceja. Claro. No te preocupes por mí. Asegúrate de no meterte en problemas allá afuera. Emilia rió suavemente, aunque con cierta incomodidad, como si no supiera si él bromeaba o hablaba en serio. Lo intentaré. Le lanzó una última sonrisa antes de girarse hacia el carruaje. Ram, que había estado al margen de la conversación, lo observó por el rabillo del ojo antes de seguir a Emilia y Rosual. Nos veremos pronto, señor Goyo. Su tono, como siempre, era educado pero distante, casi como si deseara que pronto significara nunca. Satoru se mantuvo en silencio. No había motivo para hacer algo tan banal como despedirse. Cuando los tres subieron al carruaje y este se puso en marcha, él los observó alejarse hasta que desaparecieron entre los árboles del camino. El aire se volvió más frío al quedar la mansión en silencio. El hechicero suspiró y se giró, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave. Unas vacaciones aburridas, pensó con cierta ironía. Aún así, no se podía negar que la tranquilidad tenía su atractivo, aunque a ratos extrañaba la sensación de peligro que solía acompañarlo en su mundo anterior. Emilia y el resto se habían ido hace un par de días a la cosa esa de la selección, o algo así. Satoru no estaba prestando mucha atención cuando le dijeron, de todas maneras sabía que pronto regresarían a la mansión. Al llegar al vestíbulo, su mirada recorrió el lugar hasta detenerse en una figura familiar que se aproximaba desde el otro extremo del pasillo. Ah, es la sirvienta perfecta, murmuró con una sonrisa ligera al ver acercarse a Rem, aunque su tono no era burlón sino más bien juguetón. Sus ojos notaron que había algo diferente en ella, parecía energía maldita. Satoru estaba sorprendido de esto, pero su rostro no lo reflejó. Rem se detuvo a unos pasos de él, con las manos cruzadas frente a su delantal y la misma expresión vigilante que había mostrado desde su primer encuentro. Era evidente que su actitud hacia él no había cambiado en lo más mínimo. Ahora que estamos solos, me aseguraré de que las cosas sigan en orden. El hechicero se encogió de hombros, sin molestarse en ocultar su indiferencia, pese a que la energía a su alrededor estaba aumentando lentamente, no lo sintió como una amenaza para sí mismo. Claro, claro. Lo último que quiero es que una sirvienta me regañe. Rem lo observó en silencio unos segundos más, su expresión impenetrable. Luego, como si decidiera que no valía la pena discutir, asintió ligeramente. Yo saldré más tarde al pueblo para comprar especies entre otras cosas. La señorita Beatriz está en la biblioteca. Si necesitas algo, puedes pedírselo, si es que te responde. Satoru soltó una risa ligera. Suena como un reto. Me agrada. Un libro cayó a la mesa. Betty levantó su vista con irritación hacia el hechicero. Este se encontraba al otro lado de la habitación, algo lejos de ella, estaba metido en sus pensamientos. Ella estaba deseosa de sacar a la molestia andante, pero sabía que su magia le sería inútil en lograr su cometido, por lo que volvió su mirada a su libro. Mientras tanto, Satoru continuaba analizando la información que había reunido sobre la magia de ese mundo. Sus ojos se movían de un lado a otro, leyendo y tomando notas rápidamente en su libreta, a la vez que murmuraba para sí mismo. La energía maldita proviene de los sentimientos negativos. Miedo, ira, dolor.
Pero aquí el maná o prana está presente en todo el entorno y es absorbido naturalmente por las personas. Pasó las páginas de un libro, deteniéndose en una sección sobre la clasificación de los elementos mágicos. La magia se divide en 4 elementos principales: fuego, agua, tierra y viento. Y luego están los elementos yin y yang, que son raros. Me pregunto si eso será equivalente a las técnicas innatas más peculiares de mi mundo. Hizo una pausa, garabateando algunas notas. Si cualquiera aquí puede usar magia, aunque sea en menor medida, es una diferencia interesante. En mi mundo, la mayoría ni siquiera podía manipular energía maldita. Aún así, siento que hay conexiones entre ambas energías. Algo que todavía no logro ver con claridad. Seguía murmurando, sin darse cuenta del creciente fastidio que estaba provocando en Beatriz. Ya basta. Es suficiente, supongo. Es demasiado tarde para tus divagaciones inútiles. Satoru levantó la vista de sus notas, sorprendido por la súbita explosión de la pequeña. ¿Tarde? No sabía que había un toque de queda en la biblioteca. Quiero que te vayas ya, supongo. Beatriz lo fulminó con la mirada. Eres más molesto de lo que imaginé. Bueno, no soy del tipo que sigue órdenes, pero tal vez pueda hacer una excepción. Satoru guardó su libreta, se estiró y se encaminó hacia la puerta con una sonrisa perezosa. Nos vemos luego, Loli Tsundere. Ella no dijo nada, mientras él se dirigía a la puerta. Satoru salió al pasillo y cerró la puerta detrás de él con un clic suave. Sin embargo, apenas dio un par de pasos, sintió un cambio en el aire. Algo pesado, denso, casi sofocante. Se detuvo en seco, entrecerrando los ojos. Energía maldita. Frunció el ceño, retirando sus lentes, sus 6 ojos escaneaban libremente los alrededores. ¿Qué demonios?, murmuró, mientras avanzaba lentamente por los corredores oscuros. Siguió la pista hasta una de las habitaciones del ala oeste de la mansión. Satoru había olvidado para qué era esa puerta, pero poco importaba ahora. Sin detenerse, giró el pomo y empujó la puerta con cuidado. El sonido de sus pasos fue lo único que rompió el silencio. Dentro, el cuarto estaba oscuro, la tenue luz de la luna se filtraba por la ventana. Sus ojos se toparon con el origen de la energía maldita. Rem estaba en la cama, inmóvil. Su piel, normalmente de un blanco saludable, se veía pálida. Su cuerpo descansaba en una posición extrañamente perfecta, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Pero Goyo no necesitaba acercarse más para saber la verdad. Rem estaba muerta. Se quedó allí, en silencio, mirando su cuerpo sin expresión. No había señales de lucha ni heridas visibles. Pero estaba rodeado de unas pequeñas enredaderas, el hedor de la energía maldita se esparcía de estas. Goyo cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Su mente procesaba rápidamente la situación. Rem fue maldecida. Goyo mantuvo la mirada fija en el cuerpo inerte de Rem, su rostro sin mostrar emoción alguna. Sin embargo, por dentro, su mente trabajaba frenéticamente. Con suavidad tocó uno de las ramas, un calor se extendió por su dedo, casi como si hubiera tocado directamente una llama. Miró su mano que parecía intacta visiblemente, pero su energía maldita había sido absorbida por la planta. Si eso pasó solo con un pequeño roce, entonces la fuerza vital de la sirvienta había sido drenada en cuestión de segundos. No parece magia convencional, murmuró, acercándose un poco más, con cuidado de no tocar las enredaderas. Se agachó al borde de la cama, entrecerrando los ojos mientras los 6 ojos brillaban sutilmente. Hasta hace un par de horas ella parecía estar bien, ¿cierto? Lo único que cambió fue cuando fue al pueblo, o al menos eso se decía, pero en el fondo él sabía la verdad, ella ya tenía algo raro en su energía desde antes, pero no era su culpa. Un escalofrío recorrió su piel. No fue un simple presentimiento, el aire se había enfriado de repente. Satoru se incorporó lentamente, girando la cabeza hacia la ventana. Un pequeño copo de nieve golpeó su nariz, y fue seguido por más y más copos de nieve, cubriendo por completo el patio hasta pintarlo todo de blanco. Esto fue hecho por magia, murmuró para sí mismo mientras miraba por la ventana, podía identificar el origen de esa magia a 1 kilómetro de la mansión. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó, clavando la vista en los copos que se acumulaban lentamente en el alféizar. El silencio fue roto por pasos ligeros. Beatriz apareció en el umbral de la puerta, con su pequeña figura envuelta en su vestido adornado con volantes. Su expresión, generalmente imperturbable, se quebró por un instante al ver el cuerpo de Rem sobre la cama. Luego posó su mirada en la nieve que caía, sus ojos casi parecían en trance. Esta nieve.
susurró, casi para sí misma, como si le costara procesar lo que veía. Todo se está derrumbando. Ya no importa lo que hagamos, supongo. Goyo no le respondió de inmediato. Solo le dedicó una mirada fugaz y volvió a centrar su atención en la nieve que caía, no sin antes dar un vistazo de reojo al cuerpo inerte de Ren. ¿Sabes algo acerca de la maldición? Beatriz frunció el ceño, recobrando el sentido y se acercó, observando las enredaderas con cautela. No parece una maldición común. No conozco a nadie con una habilidad para hacer algo parecido. Murmuró ella, más para sí misma que para él. ¿Sabes algo? Preguntó el hechicero sin rodeos. No, Betty ya te dijo que no sabe nada. Sator cruzó los brazos, sintiendo cómo el peso en el aire se hacía más denso. El pequeño espíritu empezaba a temblar levemente por el frío, sus dientes castañetearon unos segundos. ¿Qué tiene que ver la nieve con esto? Beatriz apartó la mirada, como si debatiera consigo misma si debía explicarle más. Pac. Susurró finalmente. Satoru no cambió su expresión, mientras sus ojos seguían escudriñando a la pequeña Beatriz. ¿El espíritu gato? Satoru ladeó la cabeza, su tono salió con más seriedad de la que pretendía, incluso haciendo que la pequeña espíritu se estremeciera. Beatriz se asintió con lentitud, su tono solemne volvió a posar sus ojos en el joven. La nieve solo aparece cuando el contrato de Puck se rompe. ¿Y eso sería? Un silencio se apoderó de la habitación, pesado e incómodo. Beatriz apretó los puños, pero no respondió. El ceño fruncido del hechicero aumentó, pero decidió no presionar más. Sabía que no conseguiría las respuestas que quería. Ya sabía qué tenía que hacer. Goyo pasó una mano por su cabello, empezó a caminar hacia la salida de la mansión, ignorando por completo la presencia de la pequeña. Genial, no solo mataron a Ren. Ahora tengo un gato gigante fuera de control con complejo de destrucción mundial, murmuró para sí mismo. Beatriz se intentó detenerlo. Espera. Gritó Beatriz, dando un paso adelante. Si vas allá, morirás. Betty no quiere estar sola, ¿entiendes? He visto cómo se desmorona todo antes, y no quiero volver a perder a alguien. Por primera vez, su voz sonaba frágil. Pero Goyo no se detuvo. No es mi problema, niña. No tienes por qué hacerlo. No puedes enfrentarte a Puck. ¿No lo entiendes? Te matará. Goyo se detuvo justo en el marco de la puerta, sin girarse respondió de la forma más seca posible. ¿Y? El tono de su voz era tan casual, tan despreocupado, que por un momento Beatriz se quedó sin palabras. Sin esperar respuesta, Goyo salió de la habitación, dejando atrás la calidez de la mansión, mientras la nevada afuera se intensificaba. El crujido de la nieve se escuchaba con cada paso que Goyo daba, sus 6 ojos guiándolo hacia la fuente del Brana. La nevada se volvía más densa conforme avanzaba, el aire pesado como si la tormenta quisiera aplastarlo. Llegó a un prado donde el paisaje era un caos de escombros y restos de madera astillada. Entre ellos yacía el cuerpo inerte de Ram, atravesado por un trozo de madera. A unos pasos de ella, encontró el cuerpo de Emilia. Su cabello plateado estaba teñido de un rojo brillante por la sangre que manchaba su rostro. Goyo se arrodilló a su lado, le limpió cuidadosamente la cara con la manga de su uniforme, que absorbió el líquido carmesí. Por un instante, la energía maldita fluyó hacia Emiliano. Intentó transformarla en energía positiva, pero fue inútil. Conocía la teoría, Shoko se lo había explicado hasta el cansancio, pero hacerlo en la práctica siempre se le había escapado. Una sombra inmensa cubrió su figura. Goyo alzó la vista lentamente, encontrándose con 2 ojos felinos y llenos de odio. El viento aullaba, arrastrando la nieve como un velo alrededor de la enorme figura. Pat, en su forma más imponente, su voz grave atravesando la ventisca como una sentencia. Es inútil, Satoru. Ella ya ha perecido. Y con ella, el resto del mundo perecerá también. Lo congelaré todo. No hay nada que puedas hacer. El hechicero siguió limpiando el rostro de Emilia hasta que quedó libre de sangre. Luego se puso de pie, sacudiéndose la nieve del uniforme sin prisa, y dirigió su fría mirada hacia el gran espíritu. ¿Y esa es tu gran excusa? ¿Acabar con el mundo porque no pudiste protegerla? Pag resopló. ¿Excusa? No hables de egoísmo, hechicero. Tú fuiste el más perezoso aquí. Te quedaste de brazos cruzados y dejaste morir a Emilia. Por un instante, las palabras perforaron la fachada indiferente de Goyo, algo en su pecho se tensó, sintió una presión familiar. Sí, seguro. Todo es mi culpa. Su tono era despreocupado, casi burlón, pero los dedos que había metido en los bolsillos de su uniforme se apretaron ligeramente.
Satoru avanzó un paso más hacia Puck. La ventisca le azotaba el rostro, pero su figura permanecía firme. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a matar? Puck lo miró desde arriba, los ojos de una bestia artificial enfrentando a los de un humano con un poder divino. Haré lo necesario para cumplir mi destino. Ambos combatientes lucharon intensamente. Puck, pese a que lanzó su magia con todo su poder, devastando el mundo en nieve, fue insuficiente para atravesar la barrera infinita del hechicero. Con un último ritual azul, el espíritu cayó a la nieve, casi sin fuerzas. Acaba con esto. Un mundo sin Emilia. Donde no pude cumplir mi objetivo no vale la pena. Este es el fin. Goyo no respondió de inmediato. Aún con la adrenalina corriendo por su cuerpo, solo escuchaba las palabras del espíritu, su expresión se mantuvo en blanco mientras lo observaba con sus brillantes ojos. Puck solo resopló con cansancio. No harás nada. Al final eres sumamente cobarde y perezoso como para hacer algo. Satoru se volteó, antes de que pudiera dar el primer paso hacia el camino de vuelta, una sensación abrumadora le recorrió el cuerpo. Algo estaba mal. Sus ojos se estrecharon al sentir una gran cantidad de energía no muy lejos del lugar. Sin perder tiempo, se lanzó hacia adelante, desplazándose a toda velocidad por la nieve, dejando atrás a Puck. Cada impulso suyo levantaba trozos de hielo y escarcha, pero su mente estaba fija en un solo pensamiento: llegar a la mansión. El paisaje pasó como un borrón mientras el hechicero avanzaba, y en cuestión de minutos llegó al lugar. Pero lo que encontró allí lo dejó inmóvil. La mansión estaba en ruinas. Las paredes que una vez la sostuvieron estaban destrozadas, los pilares derrumbados. Un silencio absoluto lo rodeaba, roto solo por el crujido de los restos que se desplomaban lentamente bajo el peso de la nieve. El olor a óxido lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Avanzó lentamente entre los escombros, con los ojos fríos pero alerta. Cada paso le pesaba más que el anterior, como si su cuerpo no quisiera avanzar. Su cuerpo yacía entre los restos de lo que una vez fue su biblioteca. No había señales de lucha alrededor. Ella no había intentado defenderse. No había escudo ni conjuro activado. Había elegido no pelear. Con el cuerpo totalmente destrozado, y una expresión en blanco, Beatriz había fallecido sin sentimiento alguno. Goyo se arrodilló junto a ella, su cuerpo tenso. La culpa lo aplastó de inmediato. Recordó las palabras que le había dicho la última vez que hablaron, palabras indiferentes, que habían ignorado su soledad. No querías estar sola. Tenías miedo. ¿Por qué? Su respiración se vuelve errática. Con la voz a todo pulmón empezó a gritarle. Dime, si tanto tenías miedo, ¿por qué no hiciste nada? ¿A qué le tenías miedo? ¿De dónde vienen estos sentimientos, Beatriz? Por más fuerte que fuera, por más habilidades que tuviera, no había estado allí cuando realmente importaba. Y ella había decidido morir. El frío en su pecho se intensificó. La mansión destruida, Beatriz muerta, todo por la ira. Se quedó inmóvil, incapaz de encontrar consuelo en su victoria anterior. Por su mente pasaban los estados de los cadáveres a los que llamó conocidos, aunque no lo hubiera admitido antes, estaba cómodo con su presencia, había cierto cariño en ellos. La amabilidad de Emilia, la tranquilidad de Rem, los juegos de burlas mutuas con Ram, la ternura de Betty. Solo quedaba un vacío. El peso de la culpa lo abrumó. Con la mirada perdida en el cuerpo sin vida de Beatrice, la decisión fue clara. No hizo nada por ninguna, y a su mente llegó una idea. Solo había un camino para él. Se levantó, el viento helado soplando en silencio a su alrededor. El frío en su alma era mucho más profundo que el que podía sentir en su piel. Extendió su mano y la llenó de su energía maldita. Y entonces, sin pensarlo más, su mano atravesó su pecho.